A todo el planeta. Música las 24 horas del día. Teléfono en cabina 399-1260. Estudios y oficinas ubicados en Nueva Tapachín, número 20, Colonia Tlaltenango, Cuernavaca, Morelos, México. www.moreloshabla.com. Morelos Habla, la radio online de Morelos. Las historias morelenses que no conocías. Cuéntame una de Morelos, con Mario Oliveros. Comenzamos. Muy buenos días, los saluda con aprecio Mario Oliveros, morelense de familias muy antaños, de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, mis hijos, toda la gente está aquí, de Morelos, mis hermanos. Estamos ahora reunidos, me convocaron para platicarles algunas anécdotas que se viven o se vivieron en mi larga vida y que las presencié en el estado de Morelos, no solamente de Cuernavaca, sino de algunos otros lugares que tuve el privilegio de vivir. Como habrán ustedes notado, la canción de entrada se llama Modesta Ayala. Y yo le pedí al director de audio que pusiera esa canción, porque en realidad es la única que yo conozco que liga las dos culturas, la de Guerrero y la de Morelos. Claro, en una historia de amor, porque pues Modesta Ayala era de Tetecala, que Tetecala en esa época fue muy importante, inclusive al paso de Benito Juárez, fue capital de la República por unos días. Y la otra parte es Iguala, que es una población de Guerrero muy cercana a Morelos, pero que tenía una relación muy cordial, muy amistosa y muy comercial con esta área del sur del estado de Morelos, porque los unía el tren. Así es que había siempre gente que iba a Iguala y de Iguala a Tetecala. La historia es muy agradable, pues es una muchacha guapa de Tetecala que va de paseo a Iguala, ya la ve un hombre, se enamora de ella, ya la oirán ustedes. Se viene a Tetecala y encuentra un letrero que dice Modesta Ayala. Está muy simpático. Finalmente terminan en muy buenas relaciones, casados y todo. Es una historia bonita. Pero se nota lo que actualmente nos está pasando. Morelos ahora tiene una gran influencia y afluencia de guerrerenses que, pues por los problemas que están surgiendo en Guerrero, buscan una nueva manera de vivir más tranquilos, y Morelos es el estado que más cerca tienen, y generalmente tienen aquí algún pariente que los acoge mientras llegan, y después hacen su casita, y ya después le piden al gobierno que les haga casitas, y los guerrerenses se convierten en unos morelenses verdaderamente activos. Eso es en cuanto a la canción. Lo que yo les venía a platicar en esta ocasión en relación a lo que pasó en Morelos, pues quería platicarles una breve historia que me tocó vivir en el pueblo de Jonacatepec, Morelos. Han de ustedes de saber que
Yo tuve la necesidad de trabajar muy joven en Jonacatepec, así es que lo considero como mi segunda cuna. Me siento de Jonacatepec, sobre todo cuando estoy allá. Tengo grandes amigos, todos charros y muy buenos hombres, y mujeres también de mucha calidad. Pero me tocó una época de Jonacatepec romántica, post-revolucionaria. Acuérdense ustedes que ahí hubo parte de lo que motivó a la traición al general Zapata, con la muerte del pelotón que se había acogido a la amnistía que el gobierno en esa época ofreció, y que los dejaron plantados en la plaza de Jonacatepec, y fue una de las pruebas máximas que Emiliano Zapata le pidió al coronel Guajardo para que le demostrara su fidelidad, pues matando a los que para Zapata eran traidores, y para los federales pues se habían acogido a la amnistía y ya por tanto eran federales, y así pasó. Eso fue en la época de la revolución. Curiosamente, Jonacatepec ha sido la población más importante de lo que fue siempre el 7º distrito. Cerca de Jonacatepec está Tepalcingo, que fue también cuartel general de Zapata, y pues a través de la sierra ahora ya comunicada se puede llegar bien a Tenestepango y a la villa de Ayala y a Nenecuilco, que fue donde nació Zapata, y también, ¿por qué no?, a la hacienda de Chinameca, donde fue muerto. En Jonacatepec se desarrolló muchísimo, mucho y muy bonito, la charrería, que sigue siendo una potencia del equipo de charros, ya con la nueva forma de manejar la charrería, no como antes. ¿Se acuerdan que antes se manejaba la charrería? Pues se metía un toro y todos con la botella de tequila entrábamos a pialar el toro y a montarlo, y si no se moría alguien, no había estado bonita la fiesta, pues la fiesta tenía que tener sangre, como sangre y arena también. Pero bueno, ya los charros, iniciando todos con Pachuca, Hidalgo, empezaron a tomar forma y a organizarse, y las suertes de la charrería se reglamentaron. Actualmente la charrería ya tiene un reglamento y un seguimiento y unas calificaciones, y por lo tanto hay grupos que destacan o compiten y por puntos ganan, igual que el fútbol, solamente que las diferentes tipos y modalidades de suertes charras. Jonacatepec, repito, en esa época, estoy hablando de los medios 50s, claro, era yo un niño, no es cierto. En esa época vivían en Jonacatepec, recuerdo tan bien, 2 talabarteros muy famosos. Uno era don Goyo Alcázar, un viejito ya mayor, yo recuerdo debe haber tenido unos 95 años en esa época. Unos 50. Así es que calculen ustedes que fue talabartero de los zapatistas. Tanto que a mí me hizo una silla, la mía muy modesta, pero me la hizo muy especial porque la gente de campo lo sabe. Las sillas normales que se usan en la República, pues son muy grandes de carona, y son muy grandes de tamaño, como para ser usada por los caballos pequeños del estado de Morelos. Y esta fue una silla especial de cantina, con las medidas para usarse con los caballos tradicionales del estado de Morelos, y en especial de Jonacatepec, que entre paréntesis está muy cerca de Quebrantadero, que fue ahí donde quebrantaban los caballos, les daban rienda. Fue famoso Quebrantadero, y además por la cantidad de piedra que hay les fortalecía sus patas.
patas y manos. Pues bien, este señor, ya les comenté, me hizo una silla muy bonita, tuve la oportunidad de conocerlo, silla que ustedes podrán ver porque me permití cederla al museo de donde nació Zapata, en Anenecuilco, y ahí se encuentra. Pienso solicitar que me la devuelvan para entregarla al Museo de Zapata en Cuernavaca, no por otra razón, sino porque pues aquí va a estar más fácil que la gente tenga acceso. Es diferente ir hasta Anenecuilco que ir tan cerca aquí como el Hotel Antiguo Moctezuma. El Antiguo Moctezuma, que curiosamente también fue construido por mi abuelo, don Ramón Oliveros Barón. Este hotel sirvió de cuartel general de Zapata cuando venía a Cuernavaca, fue en el 11 y en el 14, estuvo varias veces en ese hotel, pero lo más curioso es que en ese hotel es donde se sacan las fotografías que ahora ya son íconos de Zapata, las más bonitas fotografías, y ahora le están dando mucho auge a través del señor Berumen, que lo tenemos, contamos con su presencia el día de hoy. Mucho gusto saludarte. Bienvenido. Don Ángel Berumen. Cuéntame, Morelos. Mucho gusto. Ya nos platicará él, pero bueno, repito, yo lo conocí también porque este fue de mis abuelos y de mi padre. Ya no sé qué pasó en el final de la revolución, y pasó de mano en mano, y ahora parece ser que es de unos señores que eran dueños de la Margol, unos judíos, buenas personas, Félix y otro hermano, ahora les digo el nombre. Bien, el otro es que es a donde está la historia enfocada, se llamaba don Máximo Díaz, todo lo contrario a don Goyito. Don Goyito era un hombre modesto, muy pobre. Don Máximo no. Don Máximo tenía buenas cantidades de tierra a los niveles de Morelos. Recuerden que es diferente. Aquí las hectáreas son muy diferentes que las del norte. Allá un rancho es de 16,000, 18,000, y aquí un rancho grande pues es de 100 hectáreas, algo más. Don Máximo, siendo un hombre de dinero y con ganado, tenía que atender las actividades propias de su negocio, y contaba con un hijo, lo recuerdo muy bien, Luis Díaz, un muchacho joven, muy bien parecido, delgado, muy buen charro, montador, bien vestido, que a su vez tenía un íntimo amigo, un amigo inseparable, también se me fue el nombre, se los digo, de la familia Hernández de ahí de Jonacatepec, y que los dos se la pasaban de maravilla. Simón era su nombre, de maravilla, eran muy buenos amigos. Pues en la parranda y en lo que va y viene la vida, Luis tuvo una discusión con un teniente del pelotón que estaba en Jonacatepec. Se hicieron de palabras, y en esa época era diferente. De las palabras pasaron a las manos, de las manos a las pistolas, y finalmente Luis mató al teniente. Wow. No tuvo más alternativa que huir. En esa época así se estilaba, era la manera de eludir la justicia. Ahora ya no, ya con la comunicación lo encuentran en Siberia, pero en esa época no. Huyó, tal parece que fue a Veracruz, y allá estuvo una temporada larga para que se enfriaran las cosas aquí en Morelos. Su padre, don Máximo, en el tiempo que estuvo fuera su hijo, pues le pidió a Simón que le ayudara a atender el rancho. Y Simón, de muy buena gana y con todo el cariño de la amistad que lo unía con Luis, atendió a la petición de su padre, y por algunos años, no muchos, atendió todo lo que era el rancho de don Máximo Díaz, hasta que finalmente pudo regresar Luis. Se volvieron a reencontrar los dos amigos y siguieron con su
cabida de diversión, que eran muy divertidos, muy buenos cuates, echaban sus copas. Pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? Que en una de esas parrandas se hacen de palabra los dos amigos. Qué raro. Hágame el favor, se vuelve a suceder lo mismo. De las palabras se fueron a las pistolas, y de las pistolas cayó muerto Luis Díaz. Simón, lo mismo que Luis, con todo el dolor que eso le permitió, me imagino, al otro día en la cruda, tuvo que huir. Y esto, desgraciadamente, fue la muerte en vida de don Máximo, ya que su hijo Luis era lo único que apreciaba en este mundo. Esa es una historia de Cuéntame una de Morelos. Wow, pues una historia muy trágica, pero vamos a ir a un corte y vamos a regresar con Miguel Ángel Berumen y este segmento, ¿sabías qué? Cuernavaca. Ahorita regresamos. Grupo Pullman de Morelos te invita a formar parte de su equipo de trabajo. Interesados, presentarse de lunes a viernes de 9 a 13 horas en Abasolo número 12, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos. 777-201-2287. 777-201-2287. Grupo Pullman de Morelos. Placer al viajar. Acelera tus ganas de estrenar un auto en el Honda Fest. Con increíbles bonos más 0% de comisión por apertura. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Honda Morelos, Avenida Morelos Sur número 16 en Chipitlán. Teléfono 160-1850. Aplican términos y condiciones. Come y bebe todo lo que quieras. Desayunos y comidas, pan recién horneado, todo por 80 pesos. Buffet Kenai. Te esperamos en Plaza Cuernavaca, sección de comida rápida. Buffet Kenai. El Colegio Dr. Río de la Loza te invita a certificarte en tan solo 12 meses como técnico en protección civil. Asesores altamente capacitados y certificados. Apolo 11-601, Colonia Lomas de la Selva. Teléfono 313-5735 y 102-4071. Colegio Dr. Río de la Loza. Iniciamos en agosto. Las y los diputados de Morelos aprobaron reformas para que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio en la entidad, convencidos de que el matrimonio igualitario garantiza la libertad y el respeto a los derechos universales. Para la 53ª legislatura, favorecer la igualdad de derechos para todos y todas es su prioridad. Diálogo y compromiso. Congreso del Estado de Morelos. Diego, tú vas de líder en la media cancha. Samantha, tú en la defensa y yo en la media. Vive la experiencia de ser un jugador de madera en un futbolito gigante y ayuda a tu equipo a ganar. Ven a Papalote Museo del Niño y visite la nueva exhibición temporal. Fútbol, un juego inteligente. Durante vacaciones, abrimos todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Papalote Museo del Niño en Cuernavaca. Toco, juego y aprendo. Ya regresamos, gracias. Continuamos aquí en Cuéntame una de Morelos y les tengo una nota sobre el espacio cultural. Aquí estuvo Zapata. ¿Sabías que en Cuernavaca cuenta con uno de los lugares más emblemáticos de la Revolución? Te invitamos a conocer el edificio donde Emiliano Zapata estableció su comandancia general y donde hicieron más retratos del famoso que hoy en día, como lo dijo anteriormente Mario Oliveros, son íconos de la historia del Estado de Morelos, de la Revolución y por supuesto de nuestra historia de México. Este lugar es ahora la Plaza Moctezuma. Dentro de ella se encuentra el espacio cultural. Aquí estuvo Zapata, creado en una finalidad de transportar a los visitantes por un fascinante paseo por la historia. Ahí podrás recorrer los pasillos y habitaciones que alguna vez ocupó el caudillo del sur, mientras giraba órdenes y firmaba nombramientos para sus oficiales. También contamos con sala de exposiciones temporales, sala de proyección, librería y tiendas de souvenirs. Bienvenido, ¿cómo estás, Miguel Ángel Berumen? Pues muchas gracias por la invitación, tanto a ti como a Mario, por estar en este primer programa de Cuéntame una de Morelos.
sobre todo alguien que no es de Morelos. Muchas gracias. Así es. Yo que vengo del norte y que soy un amante de la historia del país en realidad. Así es la historia de México. He trabajado obviamente sobre la historia de mi estado, que es Chihuahua, pero también he trabajado sobre Baja California, he trabajado sobre Coahuila, ahora estoy trabajando libros sobre Morelos. Y bueno, creo que cualquier mexicano debe sentirse en cualquier estado de su país como habitante de ese estado. Somos habitantes del país, ¿no? Somos habitantes del mundo. Sin fronteras. Sí, sin fronteras. Y bueno, pues estoy muy, muy agradecido que yo sea el primer invitado de este programa. Y digamos, como recordando y conectándome con lo que platicabas, Mario, sobre la charrería. Yo viví cuando era niño viví muy apegado a la charrería, porque mi padre era un aficionado a la charrería, así que casi como por obligación, mi padre nos llevaba a fuerzas a la charrería y mi madre a fuerzas a la iglesia. Así que me hice católico por la fuerza de mi madre y aficionado a la charrería por la fuerza de mi padre. Y íbamos con mucho gusto a la charrería, porque mi padre y mi madre llegaron a Chihuahua, Ciudad Juárez, provenientes de Colotlán, Jalisco, que ahora es un lugar con grandes talabarteros, a propósito de lo que decías de Don Simón, o ¿de quién era? Sí, Simón. De Juanacatepec. Entonces, pues ahí aprendimos, digamos, lo que era esta charrería que tú decías, organizada como un deporte de competencias. Y bueno, pues eso me evoca, todo eso que platicabas me evoca también algo familiar. Pero no solo eso, sino que mi padre, antes de llegar a Ciudad Juárez, siendo un hombre de Jalisco, sale de su pueblo, de Colotlán, y uno de los lugares a donde va a buscar fortuna es justamente aquí en el estado de Morelos. Entonces él se viene a trabajar a una tienda que se llama Las Cuatro Naciones, a un pueblo, o ahora ciudad, pues, que es Zacatepec. Y ahí con el tiempo compra la tienda, y él establece ahí las Cuatro Naciones en Zacatepec, y ahí tiene a 6 de sus hijos. Después se muda a Jojutla, y ahí tiene a otro de sus hijos, y luego yo nazco en Ciudad Juárez, soy el primero. Entonces cuando yo llegué hace 10 años aquí a Morelos para empezar mi investigación sobre Zapata, algunos morelenses, que son una excepción, que son un poco recelosos, me decían, oye, ¿tú qué andas haciendo aquí en Morelos? Si tú no eres de acá. Digo, no, pero Morelos es México también, ¿no? Claro, pues digo, sí. Pero además, mira, te voy a decir, a mí me concibieron... Morelos, pero del mero norte. A mí me concibieron en Morelos y nací en Chihuahua, ¿qué te parece? Llevas aires de Morelos, sí, entonces es una historia bonita en mi familia, y bueno, pues estoy aquí, curiosamente, en una dirección opuesta en la que padre buscó en su última etapa de su vida, que fue el norte. Y ahora estoy de regreso en el lugar donde mi padre buscó fortuna hace muchos, muchos años. Y estoy aquí en Morelos, muy contentos. Estamos con un proyecto que se llama Quistóbal Zapata, como bien lo decías, en lo que fue el Hotel Moctezuma. Un hotel construido por tu abuelo, Ramón Oliveros Barón, un hombre que se había preparado durante muchos años en Inglaterra, que junto con el hijo del señor Amor, de la hacienda San Gabriel de las Palmas, pues era una costumbre cuando alguno de los hijos de las haciendas iba a estudiar al extranjero, y había uno de los hijos de los administradores en esa edad, se iban juntos. Así que él se fue desde muy joven, desde los 13 años, fíjate, y él estuvo allá hasta que terminó la universidad. Así que cuando él regresa a Morelos, es un hombre, digamos, en Cuernavaca, es un hombre muy culto. Y hay muchas formas de rastrear, digamos, esa parte de la historia de don Ramón, porque, por ponerte un ejemplo, hay una escritora muy famosa que sale, Tedwi, que llega en 1901 y es recibida por Porfirio Díaz en la Ciudad de México, y llega a Morelos para escribir parte de la historia que encierra este estado, y es recibida con bombo y platillo por el general Alarcón, ¿no? Entonces, en sus memorias, ella escribe que gran parte de los paseos y comidas departía con Ramón Oliveros. Entonces, a ella le gustaba mucho platicar con él porque él hablaba un inglés, porque ella era inglesa, ¿no? Entonces, eso era como una anécdota.
Y bueno, nosotros estamos volviendo, digamos, al proyecto. Nosotros estamos aquí en Cuernavaca primero porque estamos haciendo un proyecto de investigación. Es que va a terminar en el libro y seguramente en exposiciones, que es una historia sobre la fotografía de Morelos. Y abarca de 1950 hacia atrás. Hacia atrás, pues es, como sabemos, la fotografía aquí en México, regularmente encontramos fotografías a partir de 1866, 67, 62, pero sobre todo un poquito más adelante. Y va a empezar a proliferar con la llegada del ferrocarril a esta región en 1883, perdón, que es cuando empieza la construcción, aunque el primer contrato será en el 81. Y, en fin, entonces nosotros estamos aquí con esa finalidad, llegamos a Morelos, y obviamente para seguir la investigación de Emiliano Zapata, que es una investigación que lleva años y que se había suspendido. Y en este ínter de regresar a Morelos, fuimos acogidos en este lugar que ahora es Plaza Moctezuma, y que obviamente yo conocía por mi investigación de Zapata, y las cosas se fueron dando de tal forma que planteamos la posibilidad a los dueños del edificio de poder recuperar este edificio en su dignidad histórica y recuperarlo como un patrimonio, y en la medida que lo recuperemos, al paso que se pueda, en la medida que estemos ahí, que la gente sepa la importancia de ese edificio, la gente va a aprender a valorar el patrimonio, y el patrimonio que se valora se defiende, se cuida. Entonces esa es una de las intenciones iniciales, y ahora estamos en un proceso en el que queremos que este proyecto cultural se convierta de lleno en un museo de sitio. Es decir, que la gente llegue a ese lugar donde sucedieron cosas importantes vinculadas a la Revolución, donde pueda hacer un recorrido sobre el zapatismo principalmente. Y obviamente la vocación de los museos de sitio pues están especificadas por un periodo en el que sucedieron los hechos a los que alude o se vinculan con el edificio. En nuestro caso sería una vocación que curiosamente se centraría en 6 meses de la vida de Zapata, que es la llegada de Zapata a Cuernavaca, que es el 26 de mayo de 1911, hasta la promulgación del Plan de Ayala, que es el 28 de noviembre de 1911, que por cierto no se promulga en Morelos, para la gente la gente que está metida en el zapatismo lo sabe. Es un plan que hacen los hijos del estado de Morelos, sobre todo los de Ayala, que se levantan en armas, y por eso le ponen así, pero promulgan en el estado de Puebla. Entonces, digamos que este es como la vocación, el foco donde nuestro grupo pondrá el museo de sitio. ¿Y por qué ese es el foco? Bueno, porque Zapata llega a ese edificio ese día, el 26 de mayo de 1911, y porque a partir de ese momento empieza un proceso de formación de uno de los grupos que va a ser uno de los grupos más emblemáticos de la Revolución, no solo durante la Revolución, sino después de la Revolución. Va a ser el grupo que le va a dar el contenido de la lucha agraria y el contenido agrario a prácticamente todas las leyes que se van a derivar de la lucha armada. Entonces nos parece muy importante analizar el nacimiento del zapatismo, porque hay que recordar que cuando Zapata llega a Cuernavaca, llega como maderista. Él forma parte de uno de los grupos maderistas, así como el que ya estaba aquí en Cuernavaca, que era Manuel Azúnzulo. Él representaba un grupo de maderistas que se había levantado en Guerrero. Entonces en ese momento no hay que perder de vista, y por eso es muy importante separar. En ese momento no había zapatistas, eran maderistas. Okay. Y ya para julio de 1911 empieza a aparecer el sufijo ismo en los periódicos, tanto de Morelos, pero sobre todo de la capital del país, y periódicos extranjeros, y en los partes de guerra federales que podemos revisar, en las propias cartas de particulares, como la familia Madero, empieza a aparecer la palabra zapatista y zapatismo. Pero ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir que ya hay una ruptura con un grupo que es el maderismo, y por lo tanto hay necesidad de llamarle un modo distinto. Claro, pues los que no les interesaba cómo profundizar en el movimiento de este grupo incipiente y que nacía separándose del maderismo, les bastaba con llamarlos bandoleros. Y como esta campaña negativa contra el zapatismo en sus primeros meses
es tan fuerte y tan bien orquestada al grado de que el grupo de hacendados y los productores de caña y alcohol en el estado de Morelos logran una campaña tan acertada que logran cabecear en uno de los periódicos, en el Imparcial, el Atila del Sur, ¿no? Entonces esta aparición en los periódicos de la Ciudad de México, eso ya hacen muy temprano, en junio de 1911, pues va a ser un golpe contundente así contra el movimiento incipiente del zapatismo, al grado que Zapata se tiene que presentar personalmente con su staff en la Ciudad de México para desmentir al periódico. Y claro, ellos empiezan también una campaña que yo llamo la guerra de Atila contra Espartaco. Ya mediática. Y obviamente Zapata y otros periódicos empiezan a apoyar la figura de Zapata en contraposición de Atila como el libertador de los esclavos. Por eso empiezan otros a llamarle Espartaco. Y me parece que esta es una lucha mediática que no hay que perder de vista, que empieza muy temprano y que obviamente va a ser definitiva cuando este grupo considera que es muy importante tener un plan político. Porque si no hay un plan político que define cuáles son sus luchas, cuáles son las razones por las que están armados, por las que pelean, seguirán siendo una partida de bandoleros. Y es por eso que es la urgencia de hacer el plan de Ayala. Por eso el plan de Ayala se pudo haber hecho después o un poco más de calma, pero urgía tener un plan político que definiera las bondades de este grupo y que se le deslindara de los otros grupos que efectivamente estaban cometiendo depredaciones en el estado de Morelos. Y es por eso que nuestro enfoque se centrará únicamente en esos 6 meses, que no es poca cosa porque se centra en el nacimiento del zapatismo. Pues muy interesante, realmente es cómo se empieza a concretar esa marca del zapatismo y que es la que reconocemos en el estado de Morelos y ya en el mundo como el centro cúspide, ¿no?, de parte de los líderes del sur en la Revolución Mexicana. Pero ¿qué les parece si vamos a un corte y seguimos con los comentarios de Mario Oliveros y ahorita regresamos? No se vayan. 24 horas de música continua. Morelos Habla, el diario que te escucha. Estudios y oficinas ubicadas en Nueva Tabachín número 20, Colonia Tlaltenango, Cuernavaca, Morelos, México. www.moreloshabla.com. Diego, tú vas de líder en la media cancha, Samantha, tú en la defensa y yo en la media. Vive la experiencia de ser un jugador de madera en un futbolito gigante y ayuda a tu equipo a ganar. Ven a Papalote Museo del Niño y visite la nueva exhibición temporal. Fútbol, un juego inteligente. Durante vacaciones, abrimos todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Papalote Museo del Niño en Cuernavaca. Toco, juego y aprendo. Las y los diputados de Morelos aprobaron reformas para que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio en la entidad, convencidos de que el matrimonio igualitario garantiza la libertad y el respeto a los derechos universales. Para la 53ª legislatura, favorecer la igualdad de derechos para todos y todas es su prioridad. Diálogo y compromiso. Congreso del Estado de Morelos. El Colegio Dr. Río de la Loza te invita a certificarte en tan solo 12 meses como técnico en protección civil. Asesores altamente capacitados y certificados. Apolo 11601, Colonia Lomas de la Selva. Teléfono 313-5735 y 102-4071. Colegio Dr. Río de la Loza. Iniciamos en agosto. Come y bebe todo lo que quieras. Desayunos y comidas, pan recién horneado, todo por 80 pesos. Buffet Kenai. Te esperamos en Plaza Cuernavaca, sección de comida rápida. Buffet Kenai. Acelera tus ganas de estrenar un auto en el Honda Fest, con increíbles bonos más 0% de comisión por apertura. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Honda Morelos, Avenida Morelos Sur número 16 en Chipitlán. Teléfono 160-1850. Aplican términos y condiciones. Grupo Pullman de Morelos te invita a formar parte de su equipo de trabajo. Interesados, presentarse de lunes a viernes de 9 a 13 horas en Abasolo número 12, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos. 777-201-2287. 777-201-2287. Grupo Pullman de Morelos. Placer al viajar.
Pues muy interesante los datos que nos comenta Berume, ¿no? Sobre la vida de Zapata y lo que participó en Cuernavaca. Él es un hombre joven, entusiasta, historiador, preparado, además bien parecido, lo estoy viendo, le falta un poco de pelo, Joven. pero sí es buena persona. Yo tuve el gusto de conocerlo en mi oficina, me fue a ver para ver si obtenía alguna información precisamente del Hotel Moctezuma. Curiosamente me impactó y se los comento, porque acababa yo de editar un libro que no es para la venta, ni está en ninguna librería, que se llamó De arroz, tabiques y amores de los Oliveros Gómez. No es más que un compendio de el árbol genealógico y algunos detalles de nuestras generaciones anteriores, partiendo desde la llegada de los Oliveros en el principios del 1800, y después participando pues en la guerra de la Reforma, en la Revolución y en todo lo que viene hasta la época actual. Con eso pues dejé un pie de playa para que mis hijos, que yo veo que hay algunos como es Alejandra que tienen interés, continúen este libro enriqueciéndolo, para que sepamos quiénes somos, de dónde venimos. Pero, qué curioso, yo no sabía que él tocaba otro territorio del estado de Morelos, para mí muy importante. Y hablamos de Jonacatepec, él tocó Zacatepec. Y luego Jojutla. Ahí les voy a platicar algo. A Jojutla, un poquito de los altos de 1800, llegó un joven que venía de Tepecuacuilco, Guerrero, y se estableció por ese rumbo, muy trabajador, muy ordenado, de nombre Alberto Gómez Ocampo, abuelo mío y padre de mi madre. Hizo mucho dinero. ¿Por qué? Porque fue precisamente en los 1870 más o menos que el ingeniero Sánchez, Ricardo Sánchez, hace un viaje de exploración a Guerrero para ver qué mercancía podían obtener los comerciantes de Jojutla, que era un puerto terrestre de venta muy importante, porque la economía estaba decreciendo, y encuentra y se trae el famoso arroz palay que todos los morelenses conocemos. Ahí mi abuelo se da cuenta, toma esta semilla, la mejora, y realmente hizo las más grandes siembras de arroz del estado de Morelos, teniendo la oportunidad en el año de 1900 de concursar con el arroz Morelos de Jojutla en París, en la exposición de París, ganando el primer lugar. La familia conserva en su poder la medalla otorgada por los franceses. Es un hecho histórico, pero muy relevante, porque de ahí le dio la fama al arroz Morelos, que continúa. Ha bajado la calidad, no era la que teníamos. Sin embargo, de ahí es que si usted va a comprar arroz Morelos le cuesta 23, y si compra de otro le cuesta 17. Pero sí, realmente el arroz Morelos era algo así como artesanal. Porque, un dato curioso, me invitaron a una cacería a Azerbaiyán, no, fue a las Guayanas, a la Guayana francesa. Y cuando me enteré de cómo sembraban el arroz allá, la cacería era de patos, pues la siembran por avión, tiran la semilla por avión, son tan grandes las extensiones que siembran por avión.
invitaban a cazadores, les pagaban los cartuchos, les daban armas y les ponían muchachos recolectores para que mataran patos, porque se hizo una cantidad de patos y levantaban 700 toneladas de arroz al día los patos. Así es que mataban con la obligación de tirar cuando menos 1000 disparos y ya de matar pues de acuerdo a la habilidad de cada tirador, que no se perdía porque todos los patos muertos servían para alimentar las poblaciones aledañas. Muy interesante, ¿no? Muy interesante en la Guayana. Por cierto, si ustedes tienen alguna duda, pueden comunicarse a los teléfonos 399-1260. Y si quieren contar algo de Morelos, ¿no? Y si quieren contar algo con todo gusto, adicionado de lo que ustedes gusten, o alguna pregunta que podamos contestar tanto el señor Berumen como Alejandra, mi hija, y yo. Fíjense que fue don Alberto Gómez el precursor del arroz Morelos. Ahora sí ya le hicieron un pequeño libro de ahí de Jojutla y fue un personaje que, bueno, pues promovió la creación del hospital, del ferrocarril a Tlaquiltenango, y hasta la fecha todavía quedaron propiedades. Llegó a tener, curioso, 72 casas, porque la ley no permitía más. Y todo pues se perdió en la bola. Después de ahí tuvo que huir, porque pues obviamente era de los blancos del zapatismo, pues claro, en ese momento. Se fue a México y terminó trabajando en Veracruz, lo mismo. Hasta su muerte, tranquilo, pero siguió trabajando el arroz en Veracruz y una fábrica de piloncillo en Yanga, Veracruz. Un morelense muy, bueno, guerrerense, morelense, como les comenté hace rato, que se fusionan mucho. En relación a lo que nos platicaba Berumen, yo creo que la palabra zapatismo, creo tener la fecha exacta. Cuando era maderista y se convocó aquí en el Hotel Borda, que por cierto se hacen esas comidas de vez en cuando, lo invitó a todos los empresarios de Morelos el presidente Madero y mandó a hacer un menú totalmente francés, porque pues no sé si se acuerdan que estuvo muy de moda y que sobre todo Porfirio Díaz pues era muy apegado a los gustos franceses, tanto en todo, ¿no? De la construcción y en lo demás. Ahí se hace ocasionalmente esta comida con el mismo menú, pero estando sentados todos los empresarios de Morelos, incluyendo mi abuelo. No era el empresario, él era el administrador de la hacienda de San Gabriel. Llegó Zapata. Y claro, Madero se paró a atenderlo y digo, siéntese, general. Y no quiso Zapata sentarse, dice, pues están puras gentes con las que no coinciden mis ideales. Y bueno, pues le hizo el feo y se fue. Ahí hubo la primera separación, creo yo. Y si fue la primera que hubo del maderismo con Zapata, pues es el nacimiento del zapatismo, a mi personal manera de ver las cosas. Sin embargo, los historiadores deben de tener mejor idea de esto. Eso incrementa inicia el zapatismo. Pero después viene, mandado por el Victoriano Huerta, en el 13, manda un comandante militar, Juvencio Robles, el general Juvencio Robles, que finalmente en el mismo 13 lo nombra gobernador del estado de Morelos. Mal hecho, porque la constitución del estado desde entonces ya prohibía a cualquier fuereño ser gobernador de Morelos, tenía que ser oriundo. Pero bueno, era un caso extremo por la revolución. Y este hombre, que era un hombre duro,
pensó que acababa con el zapatismo a base de golpes y de matarlos, y cualquiera que tenía un pantalón de manta pensaba que era zapatista y lo mataba. Pues claro, ¿qué pasó? Pues la gente huyó. ¿A dónde? Pues con Zapata. Incrementó las tropas zapatistas y el zapatismo ahí creció de una manera exorbitante. Juvencio Robles, le llaman el cuartelazo, la parte de la historia, tuvo la desdicha de pues correr a los morelenses de Cuernavaca, porque en el 14 Cuernavaca quedó desierta prácticamente. Todo el mundo se fue a vivir a México o a donde pudieron. Pero los últimos que salieron de Cuernavaca, que salieron por ahora Temisco y por ese rumbo de la Barranca de la Muerte, que luego les platico la anécdota, fueron muertos y les dispararon y quedaron cantidad de gente muerta. ¿Por qué iban por ahí? Porque para el norte se encontraba Genovevo de la O, que era una amenaza. No era muy razonable con la gente, entonces dijeron, vámonos por ahí, nos vamos a Palpan, a Miacatlán, Palpan, y de Palpan damos la vuelta y llegamos a Toluca y a México, por ese rumbo, más o menos. Pero pues mucha gente no llegó, porque ahí se encontró con la muerte. Esa es otra anécdota, dígame, de Morelos. Vamos a dejar aquí a Miguel Ángel Berumen que nos platique un poquito. ¿Hay tiempo antes de ir a corte? Claro. Bueno, a propósito de lo que nos cuentas, Mario, sí, efectivamente, el suceso del Borda, que eso acontece el 12 de junio de 1911. Zapata llega el 26 de mayo, es una fecha que no es casual, por cierto, porque no hay que perder de vista que el 26 de mayo estaba protestando como presidente provisional de la República Francisco León de la Barra. Y ese mismo día, casi a la misma hora, está saliendo rumbo a Veracruz en tren el presidente, ya es presidente de México, Porfirio Díaz. Hay que recordar que el 25, es decir, un día anterior, Porfirio Díaz había renunciado a la presidencia de la República, producto de los tratados de Ciudad Juárez firmados el 21 de mayo. Entonces, Porfirio Díaz deja la presidencia de la República el 25 de mayo, renuncia, digamos, ante el Congreso, y protesta como presidente al día siguiente, Francisco León de la Barra, y todo eso, por supuesto, que es de conocimiento de Zapata. Y él decide, con sus hombres, avanzar hacia Cuernavaca el día en que la atención va a estar puesta sobre la Ciudad de México. No va a haber periodistas, no va a haber cámaras, muy buena no va a estar nadie, va a estar... Entonces Zapata, procedente de Cuautla, que tomó el 19 de mayo y que ya está, digamos, en Yautepec, para esos, un día antes de la toma de Francisco León de la Barra, deciden que ese es el día que deben ocupar Cuernavaca. Cuernavaca, hay que recordar que antes de que la ocupen las fuerzas maderistas de Guerrero, encabezadas por Azúnzulo, es una ciudad que se le conoce como ciudad abierta. Las ciudades abiertas son las ciudades que están abandonadas por los ejércitos. Y esta ciudad se abandona igual producto del Tratado de Ciudad Juárez. El tratado se firma el 21 y el 21 las tropas de Guerrero, al mando de Azúnzulo, ocupan una ciudad abierta que es Cuernavaca, y posteriormente Zapata, considerándose como el representante legítimo del Estado en la revolución, decide que si no ocupa Cuernavaca no tendrá ninguna capacidad en las negociaciones después de firmados cualquier otro tratado. Así que él piensa que es muy importante, además de tener Cuautla, pues tener la capital del Estado. Y ocupa la ciudad con 4,000 hombres. A propósito que tú decías que crecía, en ese momento ya tenía 4,000 hombres, sí. Eran 1,000 de infantería y 3,000 con cabalgadura. Wow. Entonces, y por cierto, que este es un dato poco conocido que saldrá en el libro. Yo no sé si tú sepas que en ese momento, como esto es una ciudad abierta, las autoridades abandonan la ciudad, el ejército también. Entonces se nombra un presidente provisional de la ciudad. Y ese presidente provisional es Ramón Oliveros. ¿Quién? Ramón Oliveros.
Entonces Ramón Oliveros, en una comisión con Manuel Asúnzolo y otros 8 hombres, van hacia afuera de la ciudad de Cuernavaca y ellos son los que reciben al ejército zapatista. Esa es una de las razones por las que yo conjeturo que don Ramón Oliveros invita a Zapata a llegar al hotel. Claro, eso no quiere decir que fueran amigos, ojo, ¿no? Pero es un protocolo en el que el jefe militar de la plaza, Asúnzolo, y el presidente municipal provisional, hay que decirlo, lo invitan, digamos, a ocupar la plaza. Y obviamente Zapata después se va a deslindar de Ramón Oliveros cuando Ramón Oliveros se suena mucho para ser nombrado como gobernador del estado, al grado de que le piden a Zapata que se pronuncie a favor de Ramón Oliveros, y lejos de pronunciarse en favor de Ramón Oliveros, escribe un comunicado que está publicado en el diario El Hogar, donde se deslinda completamente de Ramón Oliveros. Es decir, sí hay un rompimiento, para los que no lo sepan. No es un rompimiento en el sentido de que hay un enfrentamiento físico, militar por supuesto tampoco, pero sí político, digamos, ¿no? Entonces él linda con ese escrito que está publicado. Y por otro lado están trabajando de la Barra, que ya es presidente de México, y Madero, para nombrar un gobernador provisional, y como todos sabemos es Juan N. Carrión, ¿no? Que era el administrador o presidente del Banco de Morelos. Y bueno, efectivamente en el Borda hay este desplante, efectivamente Zapata se acude a la comida. Sí. Es una comida que se lleva a cabo después de la visita que hacen al Palacio de Cortés. Y está no solo lo que ha presentado Lía Gutiérrez Quintanilla en su libro y otros investigadores, y aparte de esta invitación que está firmada por Zapata, que era una costumbre cuando alguien iba a una comida, antes de retirarse le pedía a los comensales que le firmaran su invitación al reverso. Es algo, una costumbre de la época. Pero también en mi libro de Zapata aparecerá la fotografía donde Zapata está llegando a la comida, ¿no? En fin, y efectivamente, como tú dices, ese es como el inicio del rompimiento. Pero no hay que perder de vista que un rompimiento no se da, por lo menos en la política, regularmente no se da en una charla de café. Es un proceso largo, porque no hay que perder de vista que el punto central de este rompimiento, o por lo menos el pretexto, va a ser el licenciamiento de las tropas zapatistas, que es otro de los puntos que están consignados en los tratados de Juárez, y que claro que los zapatistas van a desobedecer. Y claro, esto puede ser muy discutido, pero hay que pensar que los zapatistas tienen una oportunidad histórica. La revolución para ellos es una coyuntura histórica para rescatar lo que ellos consideran son sus tierras, que les han sido arrebatados de que eran unos españoles, y se van a sumar a la revolución maderista porque ellos quieren hacer eso, más allá de lo que quiera hacer Madero. Y la coyuntura histórica de levantarse en armas va a ser la misma coyuntura que les va a impedir dejar las armas. Es decir, ellos no van a dejar las armas por ningún motivo y se van a preparar para dar la batalla a Madero y al presidente en turno, que es de la Barra, ¿no? Wow. Que es algo mucho más largo que no se puede explicar aquí ni agotar aquí, pero por ahí va. Pero digamos que resumido, ¿no? En resumidas cuentas. Pues bueno, mucha de la historia que bueno podemos estar conociendo en cada uno de los programas, y por supuesto en tu libro que próximamente va a estar editado y va a estar por supuesto a la orden, ¿no? de la gente. Ya nos llegarás, nos vendrás a traer un poquito más de ella, y bueno, pues si queremos concluir en algo más para este programa, tu conclusión sobre... Bueno, pues fue el principio. Fue muy elegante, con la presencia de Verumen, eso lo enriqueció muchísimo. Y estamos a tus órdenes de los teléfonos 399-1260. Si tienen alguna duda o quieren exponer algo, con todo gusto. Yo estaré aquí presente en varios programas, claro, si estos les causaron a ustedes algún interés. Y a mí me dará gusto servir a los morelenses. Yo soy morelense de corazón. Pues así mismo nos pueden seguir en las redes sociales. Tenemos una página en Facebook que es Cuéntame una de Morelos, y el hashtag para todas las publicaciones que quieran hacer y comentarios es Cuéntame más de Morelos. Ya saben, tenemos una llamada. ¿De quién es? Perdón, doctor Flores. ¿En qué línea? La 2.
Ok, ¿estamos listos? Adelante. Adelante, doctor Flores. Muy buenos días, me es muy grato estar escuchando de viva voz de un gran historiador. Sí, bueno. Bueno, eso sí. Es el doctor ¿Flores? Manuel Flores Beltrán, amigo, por eso lo dice, porque es muy amigo mío, morelense también, y lo vamos a traer porque él tiene unas historias muy interesantes. Bueno, de un gran historiador, y el señor Berumen y usted. Así es. Muchas gracias. Qué bueno. Y este doctor tiene una historia, bueno, no una, varias, pero en especial una. ¿Qué es lo que nos quieres compartir? Cuéntanos un poquito de tu abuelito, Maximiliano, ándale. Tenemos 2 minutos, porque nos vamos del programa. Muy atento a usted. Se nos está yendo la señal por ahí. Tenemos un problema con la señal. Bueno, él viene de la familia Sedano. No sé si recuerden ustedes. No más, se nos está cortando y desafortunadamente ya no tenemos mucho tiempo, pero bueno, igual podemos. Bueno. No, se está cortando. Tenemos problema con la conexión al teléfono y bueno, pues no podemos contactar ahorita con el doctor Flores, pero bueno, ya tendremos oportunidad de invitarlo al programa y que bueno, como dice Mario Oliveros, que nos instruya y que nos cuente una de Morelos, por supuesto. No sé qué más quieran decir, porque bueno, estamos a punto de despedir la primera emisión y agradecerle por supuesto a Miguel Ángel Berumen el haber acompañado en esta primera emisión y esta inauguración de Cuéntame una de Morelos, y a todas las morelenses y a todos los morelenses que nos acompañen todos los miércoles a las 11 de la mañana. Yo vine hoy de invitado únicamente, pero bueno, estará como siempre Mario Oliveros y sus invitados. Bueno, yo me quisiera despedir agradeciéndote a la familia, esta familia Oliveros tan emprendedora, la oportunidad de estar en este programa, y quiero decir que tanto mi mujer como yo nos sentimos muy bien recibidos en Morelos desde que llegamos, y eso es algo pues que queremos agradecer públicamente. Pues claro que Muchas sí. Gracias. ¿Algo más? Pues muy bien. Yo me voy a despedir con un dicho muy de Cuernavaca. Pocos lo conocen, pero existió. Después les platicaré más. Dice, yupi yapa, dicen los de Cuernavaca, que el animal que anda en el agua, no más la pechuga saca. Ok, muchas gracias, nos despedimos y bueno, pues continuamos más tarde en Radio 5M.live con el podcast para quienes no tuvieron la oportunidad y lo puedan compartir. Hasta la próxima. Morelos Habla Radio, transmitiendo a todo el planeta. Música a las 24 horas del día. Teléfono en cabina, 399-1260. Estudios y oficinas ubicados en Nueva Tabachín, número 20, Colonia Tlaltenango, Cuernavaca, Morelos, México. www.moreloshabla.com. Morelos Habla, la radio online de Morelos.